Buenas tardes, saludos a Arequipa en este 15º encuentro. Mi agradecimiento a doña Erna Aros por su gentil invitación y mi más cordial saludo a las autoridades presentes, así como a todos los participantes en este magno acontecimiento. El título de mi ponencia es Análisis de la violencia endémica contra la mujer desde la antigüedad. En el poco tiempo de que dispongo no voy a poder expresarlo todo como debería, pero sí por lo menos voy a dar unas pinceladas para sentar las bases de lo que pretendo expresar. Hemos de saber que las mujeres, salvo en algunos lugares y épocas, hemos sido siempre maltratadas por los hombres, es decir, golpeadas, usadas como moneda de cambio, obligadas a casarse con quien el pater familias ordenase, obligadas a servir devotamente a sus maridos, etc. En épocas primitivas, en la prehistoria, cuando los grupos humanos eran cazadores, recolectores, es fácil prever que la mujer convivía con el grupo en condiciones de igualdad en cuanto a recolectar y cazar se refiere. Por lo tanto, se puede deducir que su estatus dentro del entorno era de una cierta homogeneidad con respecto al varón, pero no podía evitarse ser agredida sexualmente por cualquier hombre del grupo. Más tarde, cuando la conciencia de tribu tomó forma, cuando se dio el sedentarismo debido al descubrimiento de la agricultura y una vez superada la necesidad de compartir comúnmente todos los bienes obtenidos con el esfuerzo colectivo, surgiría el sentimiento de la propiedad y la necesidad de preservarla. Así pues, se preservaría la cueva o cabaña, el trozo de tierra sembrado, los animales para uso doméstico o de carga y para obtener alimentos. Es en este periodo cuando la mujer perdería su hegemonía con el hombre, es decir, sus derechos, ya que tendría que quedarse en el hogar cuidando de los enseres, la descendencia y la propiedad, mientras los hombres salían a cazar, labrar o comerciar. Las organizaciones sociales estaban dirigidas por hombres y el derecho de propiedad ha sido el primero que jurídicamente se ha protegido. Pero el patrimonio del cabeza de grupo comprendía sus tierras, sus animales, sus siervos, sus hijos y su mujer. Por lo tanto, el derecho de la mujer a la igualdad está anulado y ni siquiera se plantea su existencia en una sociedad de fuerte dominio masculino. Sin embargo, las evidencias de culturas en las que las mujeres ejercían algún tipo de poder o derecho prevalente son numerosas. Tenemos textos antiguos, esculturas y monumentos que muestran la memoria de aquellos lugares donde las mujeres gobernaban y que unos autores tienen por cierta y otros por leyenda. Así, Bachofen rescata de los anales de la historia de Grecia la existencia de las amazonas. Recopila testimonios de ellas en textos de Pausanias, Esquilo y Heródoto. Encuentra vestigios de la batalla final en la que se rindieron a los hombres en Atenas, Olimpia y en otras pequeñas ciudades. Entre los años 1000 y 500 a.C., según cuenta Heródoto, vivieron las amazonas libias, que gobernaron en Libia y en Numidia. Conquistaron Siria y la costa del río Caicus. Se habla de la existencia de amazonas en Persia, las llamadas temodontinas, de las que se dice que no podían casarse sin haber matado antes a 3 hombres. Se habla de reinas guerreras en Irlanda. En Japón, las mujeres eran emperatrices en el siglo IV y lo fueron durante 2 siglos hasta la reforma taika. El feudalismo y la cultura samurái presionaron para apartarlas y derogar
sus derechos. Pero si existe la posibilidad de que la mujer fuera reconocida en tiempos inmemoriales, no solo igual que el varón, sino incluso por encima de él, la pregunta del porqué del cambio tan radical experimentado es inevitable. Por no irnos a una cultura alejada del mundo occidental, tomemos como ejemplo a los griegos. Según Hesíodo, entre los primeros dioses, la diosa primordial era Gea, la tierra. De ella nacen sus descendientes, incluyendo a su propio marido, Urano. Vemos cómo hay un matriarcado divino que, lógicamente, dado que es creación de la necesidad humana, está presente en el curso de la dirección social y, por tanto, afecta a las mujeres con presupuesto de poder. ¿Cuándo y por qué se llegó a la conveniencia masculina de cambiar el predominio femenino por el masculino? Es algo que se presta a distintas tesis por lo incierto de su exactitud. Como acabamos de ver, las mujeres eran capaces de guerrear e incluso de conquistar territorios dominados por hombres. Quizá la pérdida de su poder empezara a ocurrir en la Edad de Bronce, por la necesidad de asentamiento de determinados poblados cerca de los yacimientos minerales para lograr su explotación y también su posterior enriquecimiento. A esto se opondrían los autóctonos del lugar, provocando por medio de estas guerrillas y otras por la subsistencia la necesidad de que las mujeres procrearan más, criaran y protegieran a su prole para asegurarse la continuidad del poblado. También en esta época comienzan las rutas comerciales. Por la misma razón antes apuntada, son los hombres los que en su mayoría emprenden largos viajes. Con el nacimiento del comercio, son los hombres los que proponen las leyes que les amparen en este menester, quedando así las mujeres, como en tantas otras iniciativas legislativas, al margen de la realidad jurídica y, por tanto, sometidas a las decisiones masculinas. Pero, puesto que la humanidad había seguido a lo largo de los siglos precedentes un fiel acatamiento divino, la respuesta a esta disociación también habría de ser sobrenatural para asegurar así el sometimiento de la voluntad femenina por medio del temor a los dioses. Estudiando las leyendas mitológicas griegas, se llega a una respuesta de origen mítico religioso. Para los atenienses, la población debe elegir a una divinidad protectora para la ciudad. Los dioses convocados son Minerva y Neptuno. Las mujeres que eran más en número votaron a Minerva. Neptuno fue elegido por los varones, que quedó en minoría. El dios, lleno de ira, invadió con las olas del mar la tierra y solo pudo calmarla un triple castigo para las osadas mujeres: la pérdida de su derecho al voto, de su nombre para sus hijos y la del nombre de atenienses, tres cosas que hasta entonces habían poseído. El asalto a la democracia queda así justificado y resuelto por medio de esta metáfora por la que el dios masculino, que no consiente en su derrota por la fuerza, establece el dominio, la preponderancia del derecho paterno y la sumisión jurídica y social de las mujeres. Otro ejemplo lo tenemos en el mito de la creación de la primera mujer de una costilla del primer hombre y su posterior expulsión del paraíso por desobedecer el mandato divino, que condena a la mujer a sufrir con resignación la dominación masculina. Ya en el siglo I, San Pablo escribía: así como la Iglesia se ha sometido a la voluntad de Dios, la mujer debe someterse a la voluntad de su marido. Sin alejarnos todavía de Europa, en la antigua Roma,
El padre de familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivía, incluyendo el derecho a la vida. En la antigua Roma, la mujer podía ser prometida en matrimonio a la edad de 6 años y llevada a casa de su futuro marido, donde viviría bajo la potestad del pater familias y después de su esposo. Desde ese momento, todos sus bienes pasaban a ser administrados por el marido y a ella solo le quedaba una pequeña parte de su dote con la que debía atender a sus necesidades personales. Así son muchos y antiguos los ejemplos de desigualdades y discriminaciones hacia la mujer. En el año 400 a.C., las leyes de Bizancio establecían que el marido era un dios al que la mujer debía adorar. En la India, si un esposo moría, su mujer era quemada viva junto al cadáver, siendo esto una de sus obligaciones como esposa. Además, era el motivo de repudio las mujeres que no podían tener hijos o las que parían solamente hijas. En comunidades de Irán y Etiopía, nacer mujer era una deshonra. Incluso este vocablo era sinónimo de bajeza, debilidad y desgracia. En Grecia, cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la pena solo se imponía a la mujer. Según las normas islámicas, la mujer casada es propiedad privada del marido. El Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. Se exonera de responsabilidad penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado de una paliza con fines educativos. En la Edad Media se afianzaron muchas de las ideas de desigualdad de las mujeres que aún siguen vigentes. Los nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. En Francia, en 1359, se estableció que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, no era castigado siempre y cuando se arrepintiera mediante juramento. Hoy, los derechos fundamentales están recogidos en todas las constituciones democráticas, también en la nuestra de 1978, pero hay que fijarse en que una cosa es que estén recogidas y otra que efectivamente sean acatadas y aún se apliquen. Si el sentimiento de lo justo y lo injusto ha latido en la humanidad desde antes del despertar del principio filosófico, y ese sentimiento es una herencia de transmisión natural que ha dado paso a las leyes fundamentales, ¿por qué ese reconocimiento no ha sido de igualdad desde el principio, tanto para hombres como para mujeres? Una respuesta puede ser que desde antes del inicio del movimiento filosófico, los hombres ya dominaban a las mujeres. Sin embargo, la mujer, a lo largo de la historia, ha demostrado capacidad intelectual y emocional suficientes para ser equiparada en términos de igualdad. ¿Qué pasó en algún momento de la historia, ya aún de la prehistoria, para que las mujeres hayamos llegado al siglo XXI de la era contemporánea sin haber alcanzado la igualdad de pleno derecho? En los países avanzados aún estamos luchando por la igualdad de salario por el mismo trabajo con respecto al hombre. Hemos necesitado leyes que nos amparen frente a la brutalidad masculina que muchas veces nos viola, amenaza, golpea y asesina. Eso en Europa, pero hay lugares donde la mujer todavía es vendida como esposa siendo aún muy niña a un hombre mayor. Países donde son genitalmente mutiladas por seguir las directrices de una cultura arcaica, etc. Lugares donde la mujer es sometida y obligada a abandonar su educación académica y a ser prácticamente una sierva para el hombre. Por todo ello, es necesario que las mujeres y los hombres que defendemos la igualdad de trato entre los seres estemos unidos y no perdamos la oportunidad de dejar oír nuestra voz a favor de la real igualdad entre toda la raza humana.
Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias. Buenas tardes, Chile.